Las cicatrices sanarán cuando tu río fluya más. Tu amor me vuelve a levantar. Tu fuego ardiendo está. Ven y llena este lugar. No me quiero ir. Estamos orando, por lo menos yo estoy orando, y les pido a los intercesores de la iglesia que este mes me ayuden a orar por los enfermos, para que Dios traiga sanidades y que también podamos experimentar milagros. Yo soy el que creo, queridos hermanos, que cuando uno recibe un milagro de parte de Dios o una sanidad sobrenatural, la vida de esa persona cambia para siempre. La fe empieza a despertarse. La fe empieza de alguna manera a estar en nosotros y empezamos a tener otras perspectivas de la vida. Esa fe que recibimos de parte de Dios nos hace tener otra mirada hacia la vida, nace una nueva esperanza. Por eso, si nosotros queremos, queridos hermanos, que la palabra de Dios pueda correr como ríos de aguas vivas por toda esta ciudad de Las Heras, el sueño de Dios, que en cada barrio pueda correr la palabra de Dios, indudablemente mientras vaya corriendo ese río de aguas vivas, esas aguas llevan sanidad, llevan milagros para todos los enfermos aquí en la tierra. Y es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que aquí en Las Heras haya un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es cuando el poder de Dios empieza a manifestarse en un lugar o en una persona. Fíjense en que yo tengo un sueño personal. No soy una persona que me gustaría que a mí personalmente me usara para hacer milagros y sanidades, sino me gustaría que la iglesia Cielos Abiertos sea revestida del poder del Espíritu Santo. Muchos de ustedes puedan ir a los hospitales, ir a los barrios, ir a las personas donde hay necesidades, y que ustedes puedan sentir la autoridad de Dios, puedan sentir la llenura del Espíritu Santo, la convicción de que el Espíritu Santo nos manda a llevar sanidad a las naciones. Y eso es extraordinario, queridos hermanos. No hay cosa más linda cuando un pueblo de Dios empieza a ser despertado por el Señor. Fíjense en lo que dice en el capítulo 52 del verso 1 de Isaías. Dice: despierta, despierta, vístete de poder. Vamos, levanta las dos manos al cielo, decí conmigo: ha llegado la hora de despertar. Vamos de nuevo, gritalo y confesalo: ha llegado la hora de despertarnos. Una iglesia que se despierta es una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que ya es ministrada por el Espíritu Santo. El problema de las iglesias, involucrándonos aún nosotros, aún el problema nuestro, es que muchos nos gusta dormir la siesta. A ver, pregúntale al que tenés al lado: ¿dormiste la siesta hoy? Aleluya. Los que duermen poco dirían: lo que daría por dormir 2 horas la siesta. Pero hay un espíritu, queridos hermanos, muchas veces estamos en un espíritu de adormecimiento. Y vos tenés que darte cuenta que el Espíritu Santo necesita gente que se despierte. Gente que se despierte en la oración, gente que se despierte en el hambre por Dios. Por eso esta parte yo la veo como un clamor de Dios, como un clamor del Espíritu Santo, zamarreándonos a cada uno de nosotros y diciéndonos la palabra de Dios: despierten, despierten, porque yo los quiero revestir de poder. Querido hermano, tu vida se va a centrar en el éxito cuando vos adquieras el poder de Dios. El poder para llevar su voluntad.
Hermoso sería que empecemos a contar testimonio, queridos hermanos, de ese Dios que creemos, que es un Dios que hace sanidades, un Dios que hace milagros, un Dios que puede sanar aún las cosas imposibles para la ciencia. Yo creo en ese poder, querido hermano. Porque si Jesucristo fue resucitado de la muerte y estuvo 3 días ya en el sepulcro y el poder del Espíritu Santo lo levantó aún 3 días muerto, que más aún el poder de Dios, queridos hermanos, para sanar a los enfermos, para que hayan milagros sobrenaturales de parte de Dios. Fíjense en lo que dice la palabra. Dice que tenemos que vestirnos de ropa hermosa ahora Jerusalén. ¿Cuál es la mejor ropa? A ver, preguntale a alguna chica que tenés al lado. ¿A vos te gusta la ropa? Pregúntenle, a ver, ¿te gustan los zapatos? Aleluya. Sí, dicen algunas de aquí adelante. El otro día fuimos a visitar a unos hermanos, queridos hermanos, y mi señora le dice: mire, pastora, le quiero mostrar la ropa. Chao, la perdí a mi señora ahí. Ya no teníamos tema con qué hablar con el hermano, aleluya. Pero no está hablando la ropa física, está hablando de la ropa del poder del Espíritu, el poder de la gracia de Dios. Es como si vos te imaginaras que hay un shopping espiritual donde están en ventas o están accesibles para cada uno de nosotros en ese shopping todas las medidas y la gracia y la divinidad de Dios para que la iglesia vaya y se vista. Vos hoy tenés que sacarte, queridos hermanos, la ropa de la enfermedad, la ropa de la muerte, la ropa del fracaso, la ropa de la desgracia. Porque imagínate como si Dios hoy, los ángeles y Jesús te dijera: iglesia, cielos abiertos, hoy yo quiero que ustedes despierten, porque voy a abrir un shopping donde ustedes se van a ir a comprar una ropa nueva y buena, una ropa de poder. Y es la unción del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos, queridos hermanos, nos cuesta de vestirnos, sacarnos la ropa vieja. Hoy justamente estaba arreglando mi placar. Tenía un desorden, querido hermano, porque ya la pastora no me ordena, tengo que hacerlo yo. Ella te ordena su propia ropa. Y viene Silvia, me dice: mira, esto ponelo en este lado, esto en aquello, los calzoncillos van ahí. Tenía todo mezclado. Y empiezo a sacar la ropa y me dice mi esposa: eso lo tendrías que tirar. Pero a veces, querido hermano, nos enamoramos de lo viejo. Pero esto me va a servir algún día que haga una changa de albañilería. Aleluya. Esto me va a servir cuando tengo que ir a cortar el pasto, y no lo uso nunca. Porque tenemos la tendencia, querido hermano, a no soltar lo viejo, a enamorarnos de aquellas cosas que nos han venido atrapando, estructuras mentales, tal vez una fe que nunca funcionó. Por eso vos en este día, cuando salga de este lugar o cuando finalicemos donde vamos a orar, imagínate como un shopping donde el Espíritu Santo hoy te invita y te dice: iglesia, despierten, despierten. Ustedes hoy se les abren las puertas para revestirse con una ropa nueva y hermosa. ¿Cuánto toman esta promesa de parte de Dios? Ponerle la mano en la cabeza al que tenés al lado, decirle: hoy vas a salir revestido nuevito, nuevito de este lugar. Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. ¿Qué estaba diciendo? Que la iglesia que bendice Dios nos aparta para un pueblo escogido para el Señor. Pero muchas veces nos cuesta salir de esa realidad. Fíjense en el verso 2, dice: sacúdanse en el polvo, querido hermano, llevándolo al área de las enfermedades. Hay personas, queridos hermanos, que han llevado una enfermedad 10, 20, 30 años.
Y cuando yo leo la palabra de Dios, me encuentro, queridos hermanos, más de 40 lugares en el Nuevo Testamento donde Jesús, a donde iba, hacía sanidades y milagros. Y ese mismo Jesús de hace 2000 años, queridos hermanos, hoy está en este lugar. Hoy se está paseando por este lugar. Y no solo está Él, sino también está el poder del Espíritu Santo para realizar cualquier milagro que necesitemos. Pero lamentablemente la vestidura, lo viejo, esa fe vieja que hemos tenido, esa fe que nos ha adormecido, esas ropas andrajosas, llenas de polvo, queridos hermanos, están en nuestra vida y no podemos aprovechar ni ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que hoy hay que sacudirse la enfermedad. Hay que hablarle a la enfermedad para que se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestros cuerpos, se vaya de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra iglesia. Hay que sacudirse. Todas las directivas de Dios son acciones para la iglesia. Pero si vos estás adormecido, acostumbrado, queridos hermanos, a vivir mal, a vivir adolorido y no tenés lo nuevo, la ropa nueva que Dios quiere darte, el revestimiento espiritual de renovación y sanidad, lamentablemente el polvo de la vida te va a llevar al polvo, que es la muerte. Todas acciones que habla el Espíritu Santo para que la iglesia sea sana. Dice, levántate. Yo sé que es difícil a veces, querido hermano, levantarse para un enfermo. Para una persona que tal vez tiene cáncer. Para una persona que tal vez tiene problemas cardíacos. Para otra persona que puede tener problemas renales. Problemas en los huesos. Pero para eso Dios ha depositado en cada uno de nosotros el poder sobrenatural de la fe para levantarnos. Porque si nosotros no nos levantamos y no tenemos la acción de sacudirnos y acudir al poder de Dios, lamentablemente, una enfermedad te puede llevar a la muerte, queridos hermanos. La palabra de Dios dice, suelta las ataduras. Hay personas que están atadas a las enfermedades, se levantan y piensan en la enfermedad, se levantan y cuentan cuántas pastillas tienen que tomar, se levantan, queridos, pensando en su enfermedad, en su problema, transcurren todo el día con lo mismo y terminan acostándose con el mismo problema. Pero la palabra de Dios dice que hay que aprender a soltar las ataduras. Una enfermedad puede ser una atadura. Un problema grave puede ser una atadura. Suéltala, dice, las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque las enfermedades nos hacen cautivos, presos del dolor. Por eso todos en algún momento, queridos, de nuestra vida, queridos hermanos, vamos a necesitar a Dios en la sanidad o tener un milagro. Hoy vos podés decir, pero yo soy joven, tengo 18 años, 20, 25 años, queridos hermanos, pero he visto muchos jóvenes morir a causa de las enfermedades. Ahora debemos entender, queridos hermanos, cuando Dios habla a través de la palabra, que es un milagro o que es el poder de la sanidad divina. Es el poder sobrenatural que Dios da a la iglesia. Un poder que no se puede explicar, queridos hermanos, a través ni de la ciencia, ni de la lógica, ni de la razón. Qué hermoso sería que en este tiempo Dios pueda levantarnos, que Dios nos anime a sacudirnos, que Dios nos despierte para que vayamos y oremos en los hospitales, en los geriátricos, en los barrios, y la ciencia se quede asombrada y reconozca que hay un poder supremo que es de nuestro Dios. Queridos hermanos,
Jesús no solamente vino a traer salvación, sino que también vino a traer sanidad para las naciones. Y es nuestro deber despertarnos, empezar a orar por los enfermos, empezar a decirle a Dios que queremos y necesitamos más fe para que a través de su gracia podamos llevar el poder de Dios donde haya necesidad. Dios se agrada de hacer milagros y sanidades. La pregunta es, ¿por qué no podemos obtener el milagro que necesito? Vos podés estar siendo impactado, queridos hermanos, en esta tarde, en esta noche, por el poder de la palabra de Dios. Podés irte con el poder del convencimiento, pero mañana te encuentras en la nueva realidad de tu propia enfermedad y seguís luchando. Y muchas veces, al caer en esa situación, terminás bajando los brazos. El problema de nosotros es que no conocemos un contexto global de lo que Dios habla y cómo trabaja, queridos hermanos, para que su pueblo sea sano en el nombre de Jesús. La palabra de Dios utiliza muchos métodos para obtener milagros y sanidades. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener y obtener por sabiduría divina, por inteligencia, por ciencia, encontrar el método adecuado, queridos hermanos, para recibir sanidad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Levanta las dos manos al cielo y decí conmigo, en esta noche voy a buscar el método adecuado para que Dios haga un milagro en mi vida. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? No me saquen la música, sonidita. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver a través de la palabra cómo Dios obra en sanidad y milagro. Número 1, para los que anotan el poder de la palabra, el primer método es la oración de fe. Fíjense que es muy importante esto. La oración de fe. Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a ver varios versículos en esta noche para que a través del poder del Espíritu Santo podamos entender cómo obra la palabra del Señor. Estoy llegando. Santiago, busquen capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Ahora bien, aquí hay un secreto espiritual. Cuando nosotros hablamos, queridos hermanos, que para sanar a los enfermos necesitamos gente que ore. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, voy a empezar a orar por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? La oración de fe sanará al enfermo. Esa persona, escuchen esto, no solo tiene que tener fe para orar. Acá hay un secreto. Sino que la persona que vaya a orar en la fe por los enfermos debe vivir la fe. Porque hay muchas veces, querido hermano, que por compromiso vamos a una persona y vamos y oramos por sanidad en la fe. Pero antes de orar en la fe, lo primero que tiene que hacer el que va a orar por los enfermos es vivir en la fe. Llenarse de fe. Porque ¿qué fe puedo soltar, queridos hermanos, por una persona que tenga cáncer, por una persona que tenga diabetes, por una persona que necesite salir de las drogas, de los vicios? Queridos hermanos, ¿qué fe va a salir de mí si yo vivo dudando de la fe en Cristo? ¿Y sabéis cuántos cristianos quedan de un plomazo sacados de escena del poder del Espíritu Santo? Queridos hermanos, existe algo, la preparación ministerial.
Es bueno conocer la palabra de Dios. Es bueno tener el conocimiento. Pero si vos querés servirle a Dios, vos tenés que tener una preparación ministerial. Y la base de la preparación ministerial, queridos hermanos, es crecer en la fe. Pregúntale al que tenés al lado y decirle, ¿algunas veces dudás de Dios vos? Cuando te va mal, cuando vivís en las pruebas, a mí Dios no me ayuda. Dios no está conmigo. Hace 5 años que vengo orando por mi matrimonio y el endemoniado sigue igual. Aleluya. A mí el pastor no me tiene en cuenta. Queridos hermanos, muchas veces los enfermos no son sanos porque el autor, el que ora, no está viviendo la fe. ¿Qué es vivir la fe? Tener la certeza, la convicción que mi vida pasa por Cristo. Por ejemplo, nosotros todos los meses celebramos aquí la Cena del Señor y por norma divina, queridos hermanos, les exigimos a los obreros que vengan a la Cena del Señor. Y muchos de los obreros no se dan cuenta, pero yo observo, vienen a la Cena del Señor y después se toman vacaciones. ¡Chau! Eso se demuestra, queridos hermanos, que están viviendo una fe ejercida por un poder de una autoridad. Por eso a veces nuestras oraciones no tienen poder. Porque lo que sale de la boca, sale de lo que soy. Vos nunca vas a poder, queridos hermanos, levantar un muerto, resucitar un muerto, orar por alguien que necesite un milagro y una sanidad, si no tenés la certeza de la convicción que Cristo está en tu vida y estás viviendo la fe. Por eso yo te recomiendo que vos no te dejes orar por cualquiera. Si hay alguno que está enfermo en esta noche, vos tenés que buscar a una persona de fe, que en momentos difíciles de su vida, de pruebas, en momentos complicados, esa persona permaneció en la fe en Cristo. Ahí es cuando se llena de autoridad. Por eso el primer método que Dios utiliza es la oración de fe. Personas que oran por nosotros. Esa persona no solo tiene que tener la fe para orar por un enfermo, sino vivir la fe. Fe es confesar y creer que el Padre y su palabra viven en mí permanentemente. Por eso muchos a veces nos apresuramos a orar. Está buena la intención. Pero desde hoy tengo que pensar que si yo quiero orar por alguien que reciba sanidad financiera, primero tengo que recibir fe para ser un buen administrador. La fe se tiene que llevar en nosotros y ahí empieza a resultar el método divino en el cual Dios utiliza la fe que tenés en el corazón, la fe que viví cada día para sanar a los enfermos. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Segundo método, el ungir con aceite a los enfermos. Santiago 5:14. Escuche, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pero fíjense que esto lo tenemos en la iglesia. Es muy raro, queridos hermanos, que ustedes vengan y pidan: pastor, ore por mí, porque estoy enfermo. Queridos hermanos, no es un aceite conjurado, no es un aceite traído de Israel. Creo que este aceite lo trajo de la hermana Nancy de su casa. Aleluya. Pero a través de la fe, queridos hermanos, los enfermos pueden ser sanos cuando los ministros de Dios te ungen en el nombre de Jesús para sanidades. Así que si estás enfermo esta noche, vos no tenés que irte hasta que vos recibas esa palabra que dice aquí. Tal vez
Tu método fue que alguien oró por vos y te sanaste. Gloria a Dios, encontraste la oración de fe. Pero si no resultó, anda al segundo método, que dice, cuando alguno esté enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con el aceite del Señor. Tercer método, queridos hermanos, en el cual cada uno de nosotros podemos trabajar para ser sanos. Y este es muy importante. Entender que el pecado enferma. Queridos hermanos, muchos hermanos no pueden recibir sanidad y tratamiento divino porque se acostumbraron a vivir en el pecado. El pecado enferma. Una persona que necesita un milagro, primero tiene que proponerse hacer morir su pecado antes de recibir sanidad divina en nuestra vida. Tal vez si estás enfermo de los huesos, tal vez si tenés hipertensión, si tenés diabetes, anda a la oración, anda a la búsqueda del Espíritu Santo, consultale a Él, que Él te ilumine, que te dé sabiduría, Señor, en qué estoy fallando. Hay personas que no pueden recibir sanidad y milagro porque todavía no pueden perdonar. Están llenos de resentimiento, llenos de rencor en su vida. O todavía hay prácticas del viejo hombre que están aún en mí. Y aunque vengo a la iglesia, y aunque escucho la palabra, y aunque ministro, aún, queridos hermanos, al no poder ser libre de tales pecados, queridos hermanos, seguimos enfermos. Nadie puede salir del pecado si uno mismo no se lo propone. El pecado enferma. Por eso cuando hables mal de alguien, cuando odies a alguien, cuando haya inmoralidad sexual en nuestras vidas, cuando hay rencor en nuestras vidas, cuando hay un montón de cosas donde Dios no le agrada, eso trae enfermedades. Fíjense en que uno de los pecados que más daño hace, queridos hermanos, a nuestro cuerpo es el pecado sexual. Hoy estamos aquí, hay muchísimos jóvenes, queridos hermanos, y nos gustaría que nuestros jóvenes disfrutaran, queridos hermanos, de una vida llena de bendición, de salud. Pero hay muchos jóvenes enfermos por las inmoralidades sexuales. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, habla que el que comete pecado sexual peca contra su propio cuerpo, hablando de la fornicación y del adulterio. Muchas veces, queridos hermanos, somos tan rebeldes que no queremos soltar nuestros comportamientos, nuestras inmoralidades sexuales, y empezamos a enfermarnos. Abrimos puertas de enfermedades. Por eso muchos de ustedes que van a ir al retiro, y a los que no van a ir al retiro, voy a hacer otro retiro para ustedes en este lugar. Porque en el retiro que vamos a hacer, queridos hermanos, vamos a buscar el fuego del Espíritu Santo para confrontarnos con nuestra realidad, con mi pecado, para pedir perdón, para pedir unción, para cambiar de comportamiento. Queridos hermanos, sacudirse el polvo, levantarse, es reconocer: Señor, estoy fallando en esto. Fíjense en David lo que decía: mientras oculté mi pecado, mi cuerpo se fue consumiendo en la muerte y en el dolor. David se había quedado callado, y su pecado, queridos hermanos, no solo le trajo una enfermedad, sino que también trajo una enfermedad a su hijo. Y ese bebé murió por causa del pecado. Lo que pasa, queridos hermanos, que no nos gusta que la palabra de Dios nos confronte.
Es mucho más fácil venir a la iglesia, decirle al pastor que me suelte fe. Es mucho más fácil venir a la iglesia, recibir la unción para los enfermos, pero seguir haciendo lo que yo quiero. Por eso te vuelvo a repetir, para recibir sanidades y milagros hay distintos métodos. Y mientras nosotros nos encontremos y trabajemos en el método adecuado, seguiremos enfermos, seguiremos atormentados, seguiremos depresivos, seguiremos, queridos hermanos, viciados por aquello que me gusta, trayendo enfermedades a nuestros cuerpos. Jesús, cuando ministraba, le decías, por ejemplo, en San Juan capítulo 5, verso 14, le dijo: vete y no peques más. Él, queridos hermanos, soltaba un milagro, hacía una sanidad, pero venía la advertencia: si tú sigues pecando, volverá a una enfermedad peor aún. No peques más. Por eso, queridos hermanos, es muy sano conocernos y ver nuestras propias fallas. A veces el polvo de la vida, el polvo del ego, el polvo de la propia culpa tapa el pecado y no lo queremos ver. El único que te puede mostrar tu falla y mi falla en mí se llama el Espíritu Santo. Dale lugar y vas a ver cómo vas a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Número 4, cuarto método. El cuarto método, queridos hermanos, ya pasa por la persona enferma, que es tener fe para recibir sanidad. El otro es el que tiene que tener fe para llevar el poder del Espíritu Santo y orar por el enfermo. Pero si vos has recibido la unción del aceite, has recibido la oración, queridos hermanos, la oración de fe para recibir sanidad, y si también has arreglado las cuentas, le has pedido perdón a Dios y has cambiado de dirección, ahora otro método para seguir teniendo y adquirir una sanidad es decirle: Señor, aumenta mi fe para creer que tú prontamente vas a hacer un milagro en mi vida. Donde tenemos el ejemplo, queridos hermanos, en la mujer de flujo de sangre, recibió su milagro por su fe. Ella dijo: si tan solo tocare el borde del vestido de Jesús, seré sana. Y dice que tenía muchos adversarios. Los judíos la despreciaban, querido hermano, porque una mujer de flujo de sangre no se podía tener comunión con un varón, pero no le importó. Empezó a luchar con lo último de su fuerza. Tal vez tu enfermedad te está llevando toda la energía. Tal vez queda poco de vida por causa de esa enfermedad. No esperes que venga el sacerdote para darte la extraunción, como dicen los católicos. Levántate y con las pocas fuerzas que queden, o tal vez hoy ha llegado con la poca fuerza, ve con fe y decirle: si tan solo tocare un poco de la presencia de Jesús, seré sana. Dice que cuando la mujer se abrió camino y tocó el borde del vestido de Jesús, ¿qué ocurrió? Jesús se dio vuelta y le dijo: ¿quién me ha tocado? Queridos hermanos, cuando vos te llenas de fe, la fe te va a llevar a tocar la presencia de Dios. Vamos, levanta la mano al cielo, decí conmigo: en esta noche voy a tocar la presencia del Señor. Y esa presencia sana. Y Jesús se dio vuelta y le dice: ¿quién me ha tocado? Ha salido poder de mí. Y dice que la mujer allí, avergonzada, temerosa, la vio Jesús y le dijo: mujer, por tu fe has sido sana. Queridos hermanos, un método que usa Dios es buscar la presencia de Dios y con la fe creer que Dios me va a sanar.
que la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, va a sanar nuestras vidas. Quinto método que utiliza la palabra para ordenar, queridos hermanos, sanidad a nuestra vida. El quinto método, queridos hermanos, es cuando nosotros a través de la fe le ordenamos, escuchen esto, le ordenamos a la enfermedad que se vaya. Acuérdense lo que dije en Isaías, que hay que desatarse. Vamos a leer este versículo tan importante, Mateo capítulo 17. Vayan buscándolo en la computadora. Mateo 17, versículo 20. Observemos. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dijeres a ese monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada será imposible. ¿Qué habla esto? Jesús estaba reclamando la poca fe, pero estaba enseñando otro secreto. Dice que si nosotros nos llenamos de fe, nos va a dar el poder de la oración para reprender, que se quite la atadura, que se quite el monte, que se quite lo imposible, que se quite el cáncer, que se quite la hipertensión, que se quite lo que sea en el nombre de Jesús, y eso se hará. Jesús está enseñando que la iglesia de Cristo, vamos, levanta tu mano al cielo, porque esto es profético, ha recibido el poder para ordenar y quitar montes imposibles. Muy pocos dijeron amén. Vamos, levanta las dos manos al cielo y decir conmigo: yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu monte? Tal vez la pobreza, hace años y años que venís luchando, querido hermano, para progresar. ¿Cuál es tu monte? Tu enfermedad. ¿Cuál es tu monte? El cigarrillo. ¿Cuál es tu monte? La droga, la pornografía. Dios te dice: llénate de fe, con un poco de fe, y te voy a dar el poder para ordenar, para quitar, para derribar, para correr a todo obstáculo que está siendo de impedimento para recibir sanidad. Hoy tenés que pensar cuál es tu monte. Dios nos ha dado, queridos hermanos, el poder de quitar toda enfermedad a través de la fe. Jesús enseña que para que se mueva lo imposible, debo tener fe. No hay nada imposible para Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que el tratamiento está en nosotros. Nada es imposible para Dios. Ahora la reflexión que yo te animo a hacer en esta noche: ¿hay algo imposible en tu vida? ¿Se está cayendo a pedazos tu matrimonio, tu salud espiritual? Trabajemos y sigamos trabajando en la fe en Cristo Jesús, y vas a ver que un día vas a tener la autoridad para correr cualquier montaña que sea de obstáculo para seguir avanzando. Cuando se corren esas montañas, ¿cuántos quieren recibir sanidad y milagro en este día? ¿Qué hace Dios? Hace correr lo imposible para que tú y tu familia y tus seres queridos, tu iglesia y el reino de Dios avancen con tu vida hacia el propósito de Dios. Sexto método. El sexto método es muy importante, querido hermano, y la mayoría de los cristianos no lo hacen. Cuidar el cuerpo. Pregúntale al que tenés al lado: ¿vos estás cuidando el cuerpo? Pregúntale al del otro lado: ¿cuántas tortitas te comes por día? Ay, pastor, no me vaya a tocar la coca cero y la tortita raspada, por favor. Pregúntale al otro lado: ¿cuántos puchos te fumas por día? Vos cuando vos hablas de uno que fuma, cada vez, no, si estoy fumando menos.
Ya no fumo 2 atados, estoy fumando 1. Aleluya. Gloria a Dios, qué milagro. Queridos hermanos, escuchen esto porque es catastrófico. El 80% de la iglesia vive una vida sedentaria. Todo el día sentado. Hacen las cosas sentados. 3-4 horas en la televisión, Netflix. Los niños, todo el día sentado con el celular. ¿Vos te crees que Dios y el Espíritu Santo eso no lo ve? En 1 Corintios dice que nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, querido hermano, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos una vida sedentaria, ¿vos sabés que el cuerpo no fue diseñado para estar sentado? Vos cuando estás escuchándome ahí 1 hora, ¿qué te empieza a doler? No diga nada, yo ya sé. Aleluya. Empezás, ay, ¿a qué hora va a terminar el viejo este? La columna no fue diseñada para estar sentada, querido hermano. Nuestro cuerpo fue diseñado para estar parado, para caminar. Pregúntale al de al lado, ¿cuánto caminás por día? No, pastor, usted. Decirle al de al lado, me parece que te hace falta vos, aleluya. Vos sabés que tu cuerpo tiene que tener musculatura, no grasa. Pero es más fácil venir a la iglesia y decirle, Señor, en el nombre de Jesús derroto el colesterol. En el nombre de Jesús se van los triglicéridos. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu de torta frita. Aleluya. Y todos los días te está matando. ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿Qué va a hacer Dios si seguís fumando? ¿Qué va a hacer Dios si te seguís drogando con marihuana? La ley de la siembra te va a decir Dios. ¿Cuántos chequeos médicos te haces por año? ¿Cómo sabes que estás en los triglicéridos? ¿Cómo andas con el alcohol? Son cosas, querido hermano, que la iglesia a veces no la toma en cuenta. Porque es mucho más fácil que cuando aparecen las enfermedades en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en la columna, en los huesos, decir, venga pastor, úngeme con aceite porque tengo fe para sanidad. Pero es mucho más difícil activar el poder que Dios nos ha dado de ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Vos mínimo 1 hora al día tenés que salir a caminar y hacer ejercicio físico. Si te levantás a las 7 de la mañana para ir a trabajar, levantate a las 5:30, querido hermano, y salí a caminar. ¿Vos te reís? Bueno, tranquilo. En algún momento te va a visitar la desgracia. Hace muchos años, con unos hermanos que congregaban acá, yo mismo les dije, ustedes tienen que salir a caminar porque tienen sedentarismo. ¿Sabés lo que sucedió con eso? Con ese consejo pastoral se rieron de nosotros. A los 3 años, a esa hermana le dio un ataque cardíaco, se le taparon todas las arterias y estuvo así de morir. El esposo, queridos hermanos, también con una vida sedentaria, casi le explotó la cabeza. ¿Dónde estaba Dios? Queridos hermanos, Dios nos ama, pero hay que sacudirse el polvo. Hay que ser un buen administrador. Cuando hablamos de administración, solamente creemos que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para ahorrar dinero. No, querido hermano, vos tenés que cuidar tu cuerpo. Tenés unas varices, querido hermano, que te van a explotar, pero vos decís, en el nombre de Jesús, me voy a sanar. Se te para el corazón en y seguís para adelante en el nombre de Jesús. No, hermano. El Espíritu Santo te tiene que convencer
que si vos no haces acciones de buen administrador para sanar tu cuerpo, va a llegar un momento que tu cuerpo te va a pedir factura. No la factura de dulce de leche. Vos sabés que a mí me encantan las tortas y la coca se... Oh. Pero las tortas no las puedo comer más o me sube el azúcar. ¿Por qué lo hago? Porque quiero vivir. Quiero cumplir el propósito de Dios. Por eso ponerle la mano en la cabeza al que tenés al lado, la cabeza, sacarle y ponerle la mano mejor. Vamos, ungilo en el nombre de Jesús, decirle, por favor, empezá a cuidarte. Muchos van a ser impactados por el poder de la sanidad del milagro. Van a decir, pastor, yo tomo esta palabra, mañana salgo a caminar, una semana y chao. Mañana empiezo la dieta, pastor. Empezá a caminar, anda a un gimnasio todos los días, 1 hora, y vas a ver que te van a dejar doler la rodilla, la columna, la cabeza. Vamos, levanta la mano del cielo, decí conmigo, voy a cuidar mi cuerpo en el nombre de Jesús. 7º método. Para sanar el cuerpo también ha dejado la cena del Señor. Para todas las de la danza que dicen, hoy tengo que ir porque si no el pastor no me deja danzar en todo el mes. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Perdón, capítulo 11, verso 27. Escuchen. De manera que cualquiera que come este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Queridos hermanos, vos tenés que aprender qué es la cena del Señor. Porque la palabra discernir significa no comprender, no razonar. Cuando vos te den un pedacito de pan y te den esa copa con el vino, gracias hermana Delia, Dios la bendiga. No es algo tan simple. Yo lamentablemente en una de las iglesias que anduve, no anduve en muchas iglesias, pero en una era una joda. En vez de hacer la cena del Señor, era una joda. Toda esa iglesia terminó enferma y lejos de Dios. Con esto no se jode, querido hermano. La palabra de Dios dice que cuando no hay discernimiento, cuando no hay comprensión, cuando no se pone a cuenta con Dios, queridos hermanos, del pecado que hemos cometido en todo el mes o hace tiempo, y no discernimos, dice que comemos juicio, por el cual hay muchos enfermos. Pero también está lo espiritual, queridos hermanos, que cuando uno comprende que esto nos hace recordar que Cristo murió por nosotros y que su sangre fue vertida para salvación de nuestras almas, para reconciliarnos con nuestro papá que está en el cielo, esta cena produce sanidad. Porque Cristo es sanidad. Esto es un símbolo. Pero es importante, querido hermano, de la comprensión cristiana de la cena del Señor. Por eso yo elegí esta parte, porque hay muchos métodos más que voy a dar el domingo que viene de sanidad, queridos hermanos. Pero ahora que tenemos la cena del Señor, vas a tomarte un momento para discernir, para entender, para mirar la cruz de Cristo, para darle gracias y decirle, Señor, gracias.
Porque hoy comprendo que por tus llagas, por tus heridas, hoy yo soy sano. Y cuando Dios habla de sanidad, habla una sanidad integral, una sanidad en la mente, una sanidad en el corazón, una sanidad en el alma, en el espíritu. Solo Cristo lo puede ser para la gloria de su santo nombre. Y termino con esto. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mira lo que te está diciendo Dios. Mira, pero te digo la verdad, hermano y hermana, te dice. Querido hijo, no hay mentira con esto. Hoy tiene que haber un poder de convencimiento. Ciertamente Jesús llevó mi enfermedad. Y ahí está también emparentado con lo que Jesús decía: haz correr ese monte, no importa lo que tengas, sigue adelante, sigue orando, sigue clamando. Dile a un hermano: vení a orar por mí, porque Dios me ha mostrado que voy a ser sano en este tiempo. Empezá a cuidarte, cambia tu forma de comer, tu forma de descansar, trabaja menos y dedícate más a vos. Y vas a ver que en el momento, queridos hermanos, que menos creas, Dios te va a sanar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vamos, levanta la mano al cielo, decí conmigo: yo creo en el nombre de Jesús que en este día, por las llagas de Jesucristo, hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. El poder de los milagros. Iglesia querida, tenemos que aprender los métodos, formas, principios con el cual Dios sana nuestro cuerpo, sana nuestra familia y sana nuestros hijos. Queridos hermanos, yo te animo no solamente que busques sanidad para ti mismo, sino que cuando hay un cuerpo sano, transmite sanidad a los que están alrededor de nosotros. Cierra tus ojos. Lo primero que va a hacer el Señor en este día es despertarte la fe. Tal vez tu fe ha estado adormecida. Tal vez en este día has llegado con poca fe, pero Jesús te dice: despierta, despierta. Vístete de una ropa nueva. Ahora vas a empezar a desarrollar el poder sobrenatural de la fe, viéndote sano. Sin el dolor de piernas, sin el dolor de cintura, sin el dolor de cabeza, sin esa máquina de oxígeno que has venido en esta noche. Vete de esa manera. Visualiza la fe. Haz correr eso imposible, sácalo de tu mente. Dile al Señor: Señor, hoy yo quiero esa fe sobrenatural para vestirme de un vestido con ropas hermosas de sanidad. Tenés una enfermedad financiera, empezá a verte de otra manera. Hay enfermedad en la vida de tus hijos, vete con una vestidura nueva. Y ahora Dios te dice: sacúdete el polvo.
Sacúdete hoy de esa enfermedad. Son acciones a través de la fe. Iglesia, Dios te dice, levántate. Vamos, pónganse de pie. Porque esta última parte la vamos a recibir de pie en el nombre de Jesús. Levántense. Levántense, dice Dios. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo. Levántase, iglesia. Levántense. En este momento empiecen en el nombre de Jesús a soltarse de toda atadura de enfermedad. No importa lo que sea. La palabra de Dios dice que nosotros, por las llagas de Cristo, ya hemos sido sanos. Suelta la atadura. Decí en el nombre de Jesús, hoy yo suelto esta enfermedad. Si hay algún ser querido que está enfermo, pídele a Dios, suéltalo ahora, Señor. Suelta la incredulidad. En el nombre de Jesús. Si hay algún vicio, decir, ponele nombre al vicio. Yo suelto en el nombre de Jesús tal cosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, oramos y